una bendición muy grande poder estar aquí y a través de este medio también hacer llegar a ustedes la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por todas sus bendiciones, por su fidelidad para nosotros, y que podemos comenzar en este nuevo año ya esta serie de estudios para la gloria de nuestro Dios. Espero sea de bendición para cada una de sus vidas. Yo me siento muy emocionado con esto porque estamos aprendiendo y estoy aprendiendo mucho. Espero sea de bendición también para su vida. Así que este libro de Daniel, sobre el cual vamos a comenzar esta serie de temas de estudios, y espero, repito, sea de mucha edificación para sus vidas. Así que vamos a orar y estaremos leyendo después la palabra para que Dios hable a nuestras vidas a través de su palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, gracias por este momento que podemos ir a tu palabra, Señor, sabiendo que tú, Señor, hablas siempre a tus hijos, a aquellos que buscan, hallan, y en esta hora queremos, Señor, buscar en tu palabra, queremos que nos hables por medio de ella para nuestra edificación, para nuestra salvación. Háblanos, Señor, y en este nuevo año, Señor, que estamos comenzando, permite, Señor, que podamos ser cada día más obediente a tu palabra y abrir más nuestros corazones, nuestras mentes, para ser más receptivo a tu palabra en esta hora. Señor, una vez más, háblanos por medio de ella. Oramos a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a la palabra. Entonces vamos a estar compartiendo esta serie, como les decía, sobre Daniel. Y el primer tema que vamos a estar tocando en este día es evitemos la contaminación. Ese es el título de nuestro primer tema en esta serie sobre Daniel. Espero sea de mucha edificación para su vida. Así que vamos rapidito a Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 1, y vamos a estar leyendo los primeros 7 versículos que están allí en Daniel 1, del 1 al 7. Dice así, leyendo la palabra: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, y a Ananías, Sadrach, y a Misael, Mesach, y a Azarías, Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Bendita palabra de nuestro Dios. Hasta aquí la lectura y el texto base que vamos a leer, y vamos a estar compartiendo esta enseñanza en esta hora es precisamente el versículo 8, donde dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse
con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Para empezar esta serie sobre Daniel, creo que es este el punto precisamente en el que debemos de empezar. Aquí estamos, pienso, en el punto correcto para empezar. Así que antes de comenzar ya de lleno en este tema, vamos a estar viendo alguna información específicamente sobre Daniel. Diremos en primer lugar que Daniel era un joven prácticamente adolescente cuando fue llevado cautivo por Nabucodonosor, ¿verdad? Este primer sitio que recibió allí Jerusalén en el 605 aproximadamente antes de Cristo, y allí Daniel fue llevado prácticamente como esclavo, fue llevado con el rey Nabucodonosor. Era, como dice la Escritura, un joven de sangre real. Si usted ve bien como el rey dijo que eligiera entre esos jóvenes, que fueran jóvenes de sangre real, jóvenes importantes, bien instruidos, bien preparados, jóvenes, como dijo también Nabucodonosor, sin tacha, jóvenes más especiales entre todos los especiales de aquel tiempo. Mientras estuvo allí en el cautiverio, Daniel fue muy fiel bajo 3 grandes reyes que se levantaron en aquel tiempo, y eso es digno de notar, porque la fidelidad de Daniel no fue algo pasajero, temporal, no fue algo que se debía a las circunstancias en que Daniel estaba en ese momento, favorables circunstancias, de ninguna manera. Fue fiel bajo el reinado de Nabucodonosor, fue fiel bajo el reinado de Belsasar, fue fiel bajo el reinado de Darío, sin comprometer, diríamos, en absoluto su fe en Dios. Y eso es importante destacarlo así de forma introductoria, diríamos, en esta noche, antes de comenzar prácticamente esta serie sobre Daniel. Diríamos que mirando la historia, la vida de Daniel, fue y tuvo el privilegio Daniel de ser ministrado por 2 ángeles. De hecho, los 2 ángeles conocidos de que habla la Biblia, Gabriel y Miguel. Estos en un momento determinado ministraron a Daniel, lo cual es grandioso que Dios enviara a estos ángeles especiales, ministradores, para tratar con Daniel. Creo que no hay un libro como Daniel que habla tanto en el Antiguo Testamento, que habla tanto acerca del futuro, habla del anticristo, inclusive en el Antiguo Testamento Daniel habla más que ningún otro. También diríamos que Ezequiel, quien fue uno de los contemporáneos con Daniel, pues Ezequiel se refiere a Daniel como un hombre de mucha justicia, tanto así comparado prácticamente con Noé y con Job, un hombre de mucha justicia durante su tiempo bajo estos gobernantes que fueron muy tiranos, fuertemente gobernadores llevando una tiranía en su tiempo. ¿Qué más podemos decir del libro de Daniel? Bueno, el propio Jesús citó a Daniel. Allá vemos que el Señor lo cita, ¿verdad? Jesús allí en el Monte de los Olivos, Mateo 24:15, el Señor Jesús hace mención de Daniel también. Muchos elementos tenemos distintivos acerca de Daniel. Creo que hay mucho que pudiéramos decir, ¿verdad? Sus libros, el libro de Daniel marca, por decirlo así, marca el tercero de 5 periodos de milagros en la Biblia. Hay 5 grandes periodos de milagros en la Biblia, y el libro de Daniel es el tercero, y habla de ese, es marcado o
puesto dentro de esos 5 periodos como el tercero de esos periodos. Y vamos a mencionarlo para aquellos que no saben cuáles son los 5 grandes periodos, ¿verdad?, de milagros de que habla la Biblia. El primero de ellos, como el primer tiempo de milagro que habla la Biblia, es el tiempo de Moisés y Josué. En el tiempo de Moisés y Josué es el primer periodo o tiempo de milagro que la Biblia recoge. El segundo tiempo es el tiempo del ministerio de Elías y de Eliseos. Elías y Eliseo es el segundo tiempo mencionado, recogido en la Biblia como tiempos especiales de milagro. Es, repito, el de Elías y Eliseo. Entonces, el tercer tiempo de milagros es el de Daniel, porque en verdad hay muchos milagros relacionados con la vida de Daniel y se recogen en este libro. El cuarto tiempo o periodo de milagro es sin duda el de Cristo con sus discípulos. Ese es el otro tiempo o periodo de grandes milagros, el de el Señor Jesús con sus discípulos en su ministerio terrenal. Y por último es el tiempo del ministerio de Pedro y de Pablo. Ese es el otro gran tiempo de grandes milagros y señales que la Biblia recoge, así como entonces los grandes 5 tiempos de milagros bíblicos. Daniel, yo diría, y pudiéramos caracterizar, se ha caracterizado a través de la historia, Daniel por su, decir, una vida, un hombre con propósitos, ¿verdad? Y esa fue así se describe en su vida. Daniel lo vemos como un hombre de propósito, un hombre de oración, un hombre de profecías, de propósito, un hombre de oración, un hombre de profecía. Es extraordinario cuando estudiamos la vida de Daniel y trae mucha bendición a cada una de nuestras vidas. Espero que sea de bendición para usted también. Bien, como ya leímos el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y ahí vamos a empezar esta serie con este tema. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Aquí tenemos que empezar, a medida de introducción, dando la información que dimos, y ahora quiero llamarle la atención en 2 aspectos más introductorios, y uno es que debemos de ver el contexto un poquito de Daniel. Estaba preso, fue llevado prisionero a Babilonia, a lo que diríamos hoy conocemos como Irak. Allí fue llevado Daniel, sus amigos prisioneros también por el rey Nabucodonosor. Un tiempo sin duda que fue para Daniel de muchas pruebas, donde su fe fue puesta a prueba. Eso es una de las cosas básicas que creo que no podemos dejar de decir, de tanto que pudiéramos decir. Fue un tiempo de prueba para la fe, no solo de Daniel, sino de todos estos jóvenes hebreos que fueron llevados allí, todos estos jóvenes que fueron llevados allí por Nabucodonosor. Y todos, en la realidad, así como Daniel en su tiempo, para nosotros también hoy tenemos que decir que tenemos nuestro tiempo de prueba también. Este año 2020 sin duda ha sido un año donde nuestra fe de cierta manera ha sido puesta a prueba, ¿verdad? Y espero que usted al terminar este año pues pueda decir, he sido puesto a prueba, pero he vencido por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Espero que sea así, ¿verdad? La segunda cosa que quiero decir es que Daniel tomó una decisión, y es lo que me impacta. Daniel toma una decisión en las circunstancias en que Daniel se encontró. Él sabía que se merecía y era meritorio en esas circunstancias tomar una decisión, y Daniel decidió ser fiel. Y esto es muy importante, mis hermanos. Cuando hay circunstancias difíciles, aunque en todo tiempo
aún en los tiempos buenos, en los tiempos de paz, en los tiempos de abundancia, cuando todo está bien, hay que tomar decisiones, ¿verdad? Pero en los tiempos difíciles es más difícil, y valga la redundancia, tomar una decisión. Y es precisamente ese el momento donde hay que tomar las mejores decisiones siempre. Y que sean decisiones que glorifiquen a Dios, que sean decisiones que vayan a traer a su vida la bendición, que van a traer a su vida los mejores resultados. Y la decisión de Daniel fue ser fiel a Dios. Eligió, diríamos así, Daniel, la pureza de vida y no enredarse en ninguna componenda de ningún tipo. Agradar a Dios se convirtió para Daniel el propósito de su vida. Cuando yo leo y estudio la vida de Daniel, veo que el agradar a Dios en la vida de Daniel, el agradar a Dios se convirtió en el propósito de su vida. Y lo vemos desde el principio acá en este libro, en el versículo 8, cuando dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. O sea que el propósito de Daniel, de su vida, era agradar a Dios sobre todas las cosas, aún al precio de su vida. ¿Sí? Entonces, quiero ver tres cosas, tres puntos principales aquí en este tema. Y la primera cosa que quiero ver es que la decisión de Daniel exigía tener valor. Él tomó una decisión, ser fiel a Dios y agradar a Dios. Pero para tomar esa decisión, mis hermanos, una decisión como esa exige valor, sin duda. Y Daniel fue un joven que mostró ese valor. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes saben, Nabucodonosor, ¿quién era? En las manos de Nabucodonosor estaba la vida o la muerte de Daniel. Y Daniel lo sabía. Todos allí lo sabían. Todos los que fueron llevados cautivos, todos los que fueron llevados prisioneros, lo sabían. Que para Nabucodonosor quitarle la vida a alguien o devolverle la vida a alguien era algo muy sencillo para él. Pero el plan, y me llama la atención el plan del rey cuando manda a traer estos jóvenes, como el rey, el propio rey Nabucodonosor diseña un plan de comida inclusive para estos jóvenes, un plan de vida, diríamos, para estos jóvenes, cómo tenían que vivir ellos, qué tenían que comer, qué tenían que hacer, que todo. Él diseña todo un plan que debía de ser puesto en práctica en la vida de estos jóvenes con el máximo rigor puesto por él mismo. Así dice la Biblia que Nabucodonosor pues fue el que diseñó este plan, y él dijo: esto es lo que hay que darle de comer y esto es lo que tienen que beber, y así tiene que ser todo el proceso. Nabucodonosor diseñó todo. Pero es aquí algo maravilloso, hermano. El plan de comida que el rey diseñó para Daniel. ¿Saben cómo Daniel lo llamó? Lo llamó contaminación. ¿Se imagina usted lo que significa eso? ¿Se imagina usted que el mismo rey Nabucodonosor ahora, este hombre que se creía tan grande y poderoso, y en verdad lo era, él mismo pues dice la comida, él mismo dice qué debían de comer y qué debían de beber, y a ese plan, a esa especialidad elegida por Nabucodonosor, Daniel ahora le está llamando contaminación. Quiere decir que esto ya era una afrenta muy grande para Nabucodonosor. Imagínense usted, Daniel dijo: no comeré, no quiero que me obliguen, no comeré esa comida, no beberé ese vino, porque no quiero contaminarme, porque quiero agradar a Dios, y esa comida y ese vino
esa comida especial que el rey mandó a que nos dieran a nosotros, ese vino puede ser muy especial, puede venir del rey, diseñado ese plan por el mismo rey, pero para mí eso es contaminarme. Hay que tener mucho valor para decir eso. Hay que tener mucho valor. Sin duda, el rey planeaba, pienso yo, controlar cada detalle de la vida de Daniel y de estos jóvenes. Así que negarse a este plan de comida que Nabucodonosor mismo mandó a darle a estos jóvenes significaba la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Significaba la muerte. Mas Daniel, la devoción de Daniel al Dios, a su Dios, al Dios verdadero, estaba por encima de su propia vida y por encima de Nabucodonosor. La devoción de Daniel estaba dedicada a un rey mucho más alto que Nabucodonosor. Por eso él toma la decisión de no contaminarse con esa comida. Cuando yo pienso en esto y en los cristianos de hoy, en los cristianos de este tiempo, nosotros, nuestra generación de nuestro tiempo, de hoy, la juventud que tenemos hoy, cuán importante es que nosotros también tengamos como propósito en nuestra vida supremo el no contaminarnos para serle fiel y para agradar a Dios. Qué importante sería esto, cuánto no sería de impacto esto en la vida de la comunidad que nos rodea, en la vida de las personas que están a nuestro lado. Cuando hablo que Daniel tenía una devoción y estaba decidido, ¿verdad?, a obedecer primero a Dios como rey y no a Nabucodonosor. Lo digo por esta decisión precisamente que fue, yo diría, la decisión esta de Daniel de no contaminarse, fue la decisión que transformó su vida completamente. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero esta fue la decisión que transformó su vida. Su decisión involucraba, por supuesto, ¿qué cosa? Una entrega completa a Dios. Esta es una de esas decisiones. Y esta es la decisión que Daniel tomó, ofreciéndose de esta forma, entregándose completamente a Dios. Aún si tenía que morir, él estaba dispuesto a morir por serle fiel y agradar a Dios si era necesario. Él sabía que valía la pena morir por agradarle a Dios, por serle fiel a Dios. Así que su devoción involucraba una entrega completa a Dios. ¿Quién? La pregunta aquí que pudiéramos hacernos es, ¿quién es el Señor de su vida? ¿Quién es el Señor de su vida? ¿Quién es el Señor de mi vida? A quien yo le doy toda mi devoción. ¿Quién es el Señor de mi vida? Por quien yo estoy dispuesto a serle fiel, a pagar el precio, inclusive a morir si fuera necesario por ese Señor. De no contaminarnos, aún con lo mejor, que aunque venga de la mano del más grande de esta tierra, aun cuando venga y sea la moda de hoy, aun cuando sea lo más valioso en esta tierra, pero eso, si va contra la voluntad de Dios, contra el agrado de Dios, estaría yo dispuesto también como Daniel a llamar a esa comida como a esa comida especial de parte del rey. Daniel la llamó contaminación. Para él era contaminación. Y sabemos también por qué, porque era comida ofrecida a ídolos, eran bebidas ofrecidas a ídolos, y Daniel sabía que eso no le agradaba a Dios. Por lo tanto, para él era una contaminación. ¿Cuántas cosas usted y yo nos enfrentamos cada día
¿Cuántas cosas usted no puede estar enfrentándose? Quizás se ha enfrentado ya, quizás se va a enfrentar un día en el futuro. De cuántas cosas que usted sabe que no le agradan a Dios. Bueno, a esas cosas tenemos que aprender a decirle no, por muy excelente que sean, por muy buena que sean, aunque sean cosas que tengan un valor extraordinario, tenemos que decirle que no. Para nosotros es contaminación. Aunque sea el mejor deleite para el mundo, para otros sea una perla de gran precio, pero si no le agrada a Dios, a nosotros no nos puede agradar y tenemos que considerarlo nosotros también como contaminación. Quiero ver en segundo lugar, la decisión de Daniel exigía no solo valor, sino exigía también un compromiso total. Esa decisión de Daniel de no contaminarse, de decir que esa comida era contaminación para él, no solo, repito, exigía valor, sino también compromiso total. Esa decisión determinó el destino de Daniel. Él sería conocido entonces en la historia como un hombre con propósito. Por eso digo que esa decisión determinó su destino. A partir de ese momento, Daniel fue considerado y todavía hasta hoy Daniel está siendo considerado y se considerará por siempre como un hombre con propósito. Y un propósito divino, diríamos, un propósito muy elevado, un propósito del agrado de Dios, de no contaminarse, de no acceder a nada que lo pueda contaminar a él, que pueda afectar su fe, que pueda desagradar a su Dios, no aceptar nada que pueda restarle a él fidelidad y lealtad a su Dios. Y a partir de entonces, esa decisión le dio por nombre, diríamos, a Daniel como un hombre con propósito. Muy importante, mis hermanos, que hoy también, en este tiempo, creo que es un tiempo en el que necesitamos cristianos con propósitos, pero propósitos auténticos, propósitos bíblicos, propósitos no para el engrandecimiento nuestro, sino propósitos para la gloria de Dios, propósitos que exalten a Dios, propósitos que glorifiquen a Dios. Porque a veces estamos muy dispuestos a hacer propósitos cuando sabemos que vamos a tener algún beneficio particular o vamos a tener alguna recompensa. No, creo que hoy debemos de ser cristianos con propósitos para la gloria y la honra de nuestro Dios sobre todas las cosas. Su propósito no solo sería un hombre conocido por su decisión como un hombre con propósito, sino que su propósito sería, sin duda, servir al Señor antes que al rey Nabucodonosor. Es lo que implicaba esa decisión de Daniel. Él había determinado servir a Dios, obedecer a Dios antes que a Nabucodonosor. Y así se mantuvo durante su tiempo de servicio en los demás reinados, como mencionamos anteriormente, Belsasar y los demás, y Darío, que vinieron después de él. Su propósito, repito, sin duda sería que él serviría al Señor de señores, al Rey de reyes, por encima aún del propio rey Nabucodonosor. Gloria a Dios por eso. Quiero decir que para mí, en la mente de Daniel, eso significaba
de negarse a contaminarse, eso significaba que él estaba determinado a no contaminarse. Él estaba determinado a no contaminarse. Él había determinado lo que quizás para otro era, repito, un deleite, para el otro era un manjar. Para él eso ya estaba determinado como un elemento de contaminación para su vida. Y aquí creo que vale la pena que pensemos bien en esto. Porque muchas veces oímos cristianos que dicen, bueno, todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo come, todo el mundo lo compra, todo el mundo lo adquiere, todo el mundo lo hace. Y a veces no estamos pensando si eso realmente le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Y por eso creo, mis hermanos, que es importante que usted y yo comencemos, si no lo estamos haciendo, que comencemos a determinar a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de mis conceptos, de mi filosofía de vida, de mi cosmovisión, mi manera de ver el mundo, no. Conforme a la luz de la palabra, es momento que nosotros comencemos como Daniel también a determinar lo que es contaminación para nosotros y lo que no es contaminación. Porque hay muchas cosas que al hombre le puede estar llamando buenas, que no son buenas, que más bien son malas y que son contaminación, que usted y yo deberíamos de llamarla contaminación para nuestra vida, que eso es contaminación para nuestra fe, que eso nos lleva a desobedecer, a desagradar a Dios, a desobedecer a Dios. Aunque otros le llamen buena, es hora, mi hermano, que usted y yo digamos, eso es contaminación, eso es malo, aunque el resto de los 99 lo llamen bueno. Y eso es lo que pasa en el caso de Daniel. Para todos no había nada mejor que la comida que comía el rey, el privilegio de tener el mismo manjar que comía el rey, de beber el mismo vino del rey. Pero como Daniel sabía que eso no agradaba a Dios, Daniel dijo, pues para mí no es un manjar, para mí no es el mejor vino, para mí eso es contaminación. Gloria a Dios. Sea Dios alabado. Y que hoy, que en este tiempo, mi hermano, usted y yo también estemos como Daniel, llamando contaminación a todo aquello que no agrada a Dios, bíblicamente que sabemos que no agrada a Dios, y que usted y yo ya no sigamos el juego con las componendas de este mundo, o agachando la cabeza y callando nuestra boca y admitiendo aquellas cosas o haciendo silencio en aquellas cosas en las que debiéramos nosotros de decir claramente es contaminación, no agrada a Dios, y las enfrentemos al precio que tengamos que pagar por ella. Por nuestro Dios vale la pena. Contaminación para Daniel significaba participar de la comida y del vino del rey. Ahora te pregunto, ¿sabes tú hoy de las cosas que están hoy a nuestro alrededor? De todo aquello que está a nuestro alrededor, donde vivimos, en donde trabajamos, donde nos movemos. ¿Sabe usted, ya ha podido usted identificar cuáles son esas cosas que, siendo buenas para otros, ya usted las ha podido identificar como contaminación para usted? Espero que sí, espero que sí. Espero que nosotros ya hayamos podido determinar que con el firme propósito como Daniel en nuestra vida de agradar a Dios por encima de todas las cosas, de serle fiel a Dios, ya hayamos podido determinar las cosas
que están a nuestro alrededor, las cosas de nuestro tiempo, las cosas hoy de nuestro mundo que son contaminación para nosotros. Y si no lo hemos hecho, y si usted no lo ha hecho, estamos a tiempo todavía, mi querido hermano. Este joven prisionero había decidido de todo corazón, había decidido con toda su fuerza, con todo su ser, había decidido evitar toda contaminación. No me voy a contaminar. Él estaba diciendo, si el rey quiere quitarme la vida, pues, pero no me voy a contaminar. Esa fue la decisión, el propósito, lo que se convirtió en el propósito de su vida fue la decisión de Daniel, que después se convierte en el propósito durante toda su vida. Lo vemos así en la persona de Daniel. Pregunto, ¿y tú? ¿Usted y yo? Quizás tenemos que tomar hoy una decisión y hacer un propósito. Tener como propósito el no contaminarnos para agradar a Dios y para serle fiel a Dios. Creo que sería muy bueno, muy excelente propósito para empezar este nuevo año dándole la gloria a nuestro Dios. Y el último punto que quiero tratar aquí es que ¿a qué se enfrenta usted hoy que podría contaminarle? Quiero hacer esta pregunta. ¿A qué nos estamos enfrentando hoy nosotros en nuestro tiempo, en este país donde vivimos, allí donde usted vive, en su país, allí en su cultura, en su mundo? ¿A qué nos estamos enfrentando que puede ser una contaminación o que es una contaminación para nosotros? Y es aquí donde quiero hacer algunas preguntas para que usted mismo se dé respuesta. Primera pregunta. ¿Es algo que podía contaminar será algo que puede contaminar su mente? ¿Hay algo que puede que para otros sea una bendición, pero eso es una contaminación para tu mente? Algo que está o que puede contaminar tu mente y que debes de llamarlo contaminación. Usted sabrá. La segunda pregunta. ¿Es algo que podría identificarle a usted como un hombre, como una mujer mala, como un cristiano débil, malo, apartado? Esa contaminación con la que usted se está relacionando, con la que usted está admitiendo y que quizás al hacerlo le está identificando a usted con el mundo, le está identificando como una mala persona, le está identificando como alguien que no es un verdadero cristiano. Debe entonces usted determinar qué cosa es eso y llamarlo por su nombre: contaminación. Es algo que podría destruir su testimonio como cristiano, su testimonio por Cristo. Si hay algo alrededor de tu vida, si hay algo en donde vives, si hay algo donde estás, cualquier cosa que pueda estar ahí, pueda afectar tu testimonio como cristiano, es una contaminación. Debes de renunciar a eso. Debemos de llamarlo contaminación. Y no podemos ser parte, no podemos darle lugar en nuestras vidas, no podemos admitir nada, mi querido hermano, nada que pueda dañar nuestro testimonio como cristiano. La pregunta es también, número 4, ¿qué pasos podemos dar? ¿Qué paso daría usted
¿Qué pasos podemos dar hoy? ¿Qué pasos dar para evitar la contaminación? Pues hay pasos, mi querido hermano, que usted y yo podemos dar para evitar la contaminación. Y creo que es un buen tiempo, ahora comenzando el año, es un buen tiempo ahora que todavía tenemos vida, ahora que Dios nos da la oportunidad de hacerlo, todavía tenemos el aliento de vida, dar los pasos necesarios para librarnos de todo lo que pueda ser contaminación para nuestra fe, para nuestra vida cristiana y para nuestro testimonio con Cristo. Y te voy a mencionar 3 pasos que usted y yo podemos dar para evitar la contaminación. Número 1, debe de aumentar su tiempo de lectura bíblica. Es un buen paso, es el mejor paso para empezar. Usted debe de empezar para dar esos pasos hacia evitar toda contaminación. Usted debe de aumentar su tiempo en la lectura de la palabra. Y quizás usted me dice, bueno, yo leo la Biblia. Debe de aumentar su tiempo de lectura de la Biblia. Yo no te estoy diciendo que tú no la lees, pero el primer paso es aumentar tu tiempo en lo que es la lectura de la palabra de Dios. Pasar mucho más tiempo leyendo la palabra de Dios. Paso número 2, usted tiene que estar dispuesto a renovar su compromiso de vivir de manera santa. Tiene que estar dispuesto a venir al Señor y decirle, Señor, yo quiero renovar mi compromiso de vivir una vida santa, una vida limpia para ti. Porque Dios tiene la mejor voluntad para hacerlo. Y están ahí todos los recursos a tu alcance. Pero si tú no tomas la decisión, como la tomó Daniel, si tú no tomas la decisión de vivir una vida santa para Dios, de una vida limpia para Dios, si tú no haces esa tu parte, Dios no va a hacer nada en ti. Dice la Biblia claramente que el que busca, halla. ¿Qué estás buscando en Dios? Si buscas en Cristo una vida limpia, la vas a encontrar. Lo que buscas, hallarás. El tercer paso, orar con mayor dedicación y fe. Orar con mayor dedicación y fe. Y comenzará a ocurrir, créeme, comenzará a ocurrir en tu vida ese milagro de vivir una vida agradable a Dios. Comenzará el milagro, a ocurrir en tu vida el milagro de ir echando fuera toda contaminación y vivir una vida que agrada a Dios, que honra a Dios, como Daniel. Tú y yo lo podemos hacer. Lo podemos hacer. El mismo Dios de Daniel es nuestro Dios. Y es el mismo ayer, hoy y por los siglos, sin duda. Concluyo diciendo 3 cosas. Y es una pregunta en primer lugar. ¿Cómo cree usted que se verá afectada tu vida o se verá afectada tu iglesia con una decisión de fe como esta? ¿Has pensado eso? Que si usted toma una decisión de no contaminarte, de vivir una vida limpia, una vida santa, una vida dándole honra y gloria a Dios como Daniel, a su Dios, a su Señor y Salvador. ¿Sabe cómo afectará eso tu vida? ¿Y cómo afectará eso a la iglesia? Será extraordinario, mi hermano, mi hermana. Extraordinario, porque eso va a afectar, por supuesto, pero positivamente tu vida de forma indescriptible. Todo aquello que tú en fe has soñado para ti, lo vas a alcanzar. Todo eso afectará
positivamente de forma extraordinaria en la iglesia. ¿Y cuántos no escucharán tu testimonio? ¿Cuántos no serán atraídos por la luz que verán en ti? Por el testimonio tuyo, ¿cuántos no serán edificados? ¿Cuánto no podrá Dios usarte dentro de la iglesia, en tu comunidad, si tú vives una vida apartada, limpia y apartada de toda contaminación? Será algo extraordinario que va a ocurrir en tu vida, que va a ocurrir en nuestra iglesia, que va a ocurrir a tu alrededor. Un gran impacto. ¿Por qué? Porque muchos te estarán observando. Muchos te estarán observando y van a ver el resultado tan extraordinario y van a ser impactados positivamente y para la gloria de Dios. Hermanos, evitemos la contaminación. Evitemos la contaminación para estar hoy, para estar mañana, para estar este año más cerca de Cristo. Evitemos la contaminación. Pero todo parte, recuerde, todo parte de una decisión. Una decisión, no contaminarme con lo que le desagrada a Dios. No contaminarme con el pecado, no contaminarme con nada de aquello que no le agrada a Dios, no me agradará a mí. Aquello que Dios no recibe, no lo recibiré yo, mas viviré con el propósito en mi mente y en mi corazón y en mi vida, agradar por encima de mí mismo, por encima de todo lo que está y me rodea a mi alrededor, agradar a Dios por encima de todo y sobre todas las cosas. Que Dios en este año nos permita, como Daniel, mis hermanos, nos permita al Señor tomar una decisión que se convierta en un propósito definiendo a quién agradar y a quién servir por el resto de nuestros días. Ojalá que la decisión y el propósito de Daniel sea el suyo también para este año 2021. Oremos. Padre, gracias te damos por este año. Gracias por tu palabra. Ayúdanos ahora, Señor, como Daniel, a tomar la decisión correcta, sobre todo la decisión de no contaminarnos con este mundo y con el pecado de este mundo, sino de agradarte a ti y serte fiel a ti sobre todas las cosas. Y que esta decisión de agradarte a ti, de no contaminarnos, Señor, en este mundo y en este tiempo, con nada, Señor, que te desagrada a ti, sea el propósito número uno en nuestras vidas, en este año y por siempre. Oramos, Padre, para que así sea en la vida de cada uno de mis hermanos. Porque hoy, Señor, necesitamos, hoy tú esperas por una iglesia que tiene propósitos y sobre todo una iglesia cuyo propósito es glorificarte a ti, honrarte a ti y servirte a ti por sobre todo. Oramos, Padre, para que así sea en la vida de nuestra iglesia y en la vida de cada uno de nosotros en particular. Y que estos estudios, Señor, de la vida de Daniel y del libro de Daniel sea de edificación para esta tu iglesia, para este pueblo, hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.